Hola. Sí, ahí sí se ve, Bueno, profe. bueno. Entonces, acá nosotros qué veíamos. Veíamos la imagen esta de la fuerza, ¿sí? Que era lo que vamos. ¿Se acuerdan que la fuerza era una magnitud? Primero habíamos visto todo lo que eran medidas y demás. Y había magnitudes que eran vectoriales y otras que eran escalares. Dentro de las magnitudes vectoriales se encuentra la fuerza, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, es la propiedad 1 de la fuerza, ¿sí? Una fuerza siempre es aplicada por un objeto material a otro, bueno. Pero acá, digamos, hay varias, ¿cómo calculamos la resultante de un sistema de fuerza? ¿Se acuerdan eso o no? O sea, cuando teníamos, lo podríamos hacer por el método del paralelogramo o por el método de la poligonal. Fíjense, acá estamos haciendo F1 y a continuación de F1 hacemos F2 y desde el punto de inicio de F1 hasta el punto de la flecha de F2, esa sería la resultante. ¿Se acuerdan de esto o no? Hola, hola. Sí, profe. Bueno, entonces fíjense que acá nosotros utilizamos esta ecuación, que ese cuadrado es F1 cuadrado más F2 cuadrado, y nos daba, ¿sí?, para calcular cuál era el valor de la resultante. Era el cuadrado del módulo de F1 más el cuadrado del módulo de F2 más dos veces F1 por F2 por el coseno de ángulo que formaban, en este caso 70 grados, ambas fuerzas. Y no hay que olvidarse que acá dice ese cuadro. Esto deriva del teorema del coseno, ¿no? Fíjense ustedes acá, seguimos. Bueno, esto de la inercia, ¿sí? Y después fue F igual a M por A, que eso ya lo conocíamos, cómo era la aceleración, fuerza neta sobre masa, ¿sí? Y seguimos acá, fíjense. Por ejemplo, una manzana que yo la tengo en la mano, hay una fuerza de la gravedad y otra fuerza de acción, ¿sí?, que es de igual sentido, de igual dirección, pero de distinto sentido, ¿no? Por ejemplo, acá cuando uno dispara una escopeta, también hay acción y reacción. Cuando una pelota choca con la pared, entonces la pared reacciona y la pelota rebota. Entonces el rebote es la reacción. Hemos visto la aceleración de la gravedad, que era G. Habíamos visto qué pasaba con los resortes, ¿sí? El resorte, ¿sí?, tiene un K, que es una característica de cada resorte, y dice que la fuerza F es igual a K por X, donde K está relacionada con el tipo de resorte. Profe, ahí Candelaria pregunta si la puede dejar entrar. ¿Bien? Candelaria. Ah, pensaba que me dejó abierto yo eso. ¿Listo? Bueno. ¿Estamos hasta acá o no? O sea que acá, esa K es una característica de cada resorte, ¿sí? Entonces igual a K por X. Fíjense acá, yo tengo una fuerza, ¿sí? Tengo una fuerza, no sé, la cámara. Tengo una fuerza FG, o sea, fíjense,
una fuerza de igual dirección y distinto sentido, entonces ese valor tiene que ser igual a 0. Acá tengo un dinamómetro que me permite medir la fuerza. Bueno, y acá se acuerdan fuerzas colineales, ¿sí? Fuerzas concurrentes que concurrían en un punto, que pueden sacar la resultante por el método del paralelogramo o la poligonal. Y después esta de las fuerzas paralelas, que son de igual sentido o distinto sentido, y en realidad lo que se trata de buscar es buscar una fuerza, el punto de aplicación de la fuerza esta resultante. Porque si las dos tienen un sentido, la resultante es la suma de las dos. Si tienen distintos sentidos, la resultante es la resta de la mayor por la menor. Siempre, cuando tienen el mismo sentido, el punto O sea, el punto donde se va a aplicar la resultante, está entre A y B, entre las dos fuerzas aplicadas. En cambio, si yo tengo acá, por ejemplo, entre las A y B, A de mayor magnitud que F2, ¿sí? Que es menor, entonces siempre, supongo que esto valga, tenga un valor de 80 y esto tenga un valor de 50, la resultante va a ser valor de 30 y tendrá el sentido, ¿sí? El sentido que tiene la F2, que es la mayor. Y el punto de aplicación siempre va a estar cercano a la que tiene la mayor magnitud, ¿no? ¿Está claro esto o no? Esto lo tienen. Después fíjense, vamos acá. Bueno, esto es lo que tiene que ver que el momento de una fuerza con respecto a un punto. Cuando yo sea más larga la longitud de R, ¿sí? El momento, ¿sí? Y yo voy a hacer una fuerza menor. Fíjense ustedes acá. Si yo quiero abrir una puerta, ¿de qué lado la voy a empujar? ¿De este lado? ¿Sí? O sea, ¿de qué lado voy a empujar la puerta? ¿Desde este punto acá o de este punto de acá? Para que yo haga menos fuerza. Hola, ¿qué no hay nadie? De la parte de afuera. De la parte de... Claro, cuando yo más me esté más alejado del punto ¿sí? Entonces va a ser menor la fuerza que yo tengo que hacer. ¿Está claro ahí? Entonces, por eso es que se acuerda que hablábamos de que estas llaves, cuando mayor sea o más largo sea el mango de la llave, va a ser menor la fuerza que yo tengo que hacer. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí. Bien. Fíjense acá, bueno, esto es de momento, ¿sí? Como es el tornillo, acá veíamos los sentidos. Acá ven, en este caso el anillo avanza, ¿sí? Si yo lo hago por el tornillo avanza en una dirección perpendicular al plano de la página y hacia el lector. Pues yo es como que estoy sacando el tornillo, pero si yo la hago en este sentido, ¿qué va pasando el tornillo? El tornillo va entrando, ¿eh? ¿Está? ¿O no? Acá hacen una llave, una llave francesa. Y traten de sacar un tornillo, ¿no? Fíjense, y después habíamos visto, bueno, este es el concepto de lo que era momento, una fuerza, y a partir del concepto de lo que es el momento, entrábamos a ver, bueno, todo lo que era la biomecánica. Ustedes saben que los huesos y
y el sistema muscular que tienen cada uno de los mamíferos, en este caso los perros, nosotros, los caballos y demás, es un sistema de palancas, ¿sí? Actúan fuerzas, sobre todo en los miembros superiores e inferiores, y va a ser diferente de acuerdo a la especie, ¿sí? Por lo tanto, ustedes, ese sistema de fuerza que van a manejar, tiene que ver, digamos, la fuerza que hacen. Por ejemplo, en el caso de los perros, si fíjense ustedes, la parte de adelante, ¿sí? Soporta el 60% en peso, ¿está? En cambio, la parte de atrás soporta el 40%. Porque acá en esta parte, si ustedes ven, este es el punto medio, ¿sí? Entonces esta parte soporta la cabeza y todo, ¿sí? Entonces, habrá que ver y analizar qué es lo que ocurre con la fuerza, ¿no? ¿Por qué las patas estas son cortitas? Fíjense, esta parte es mucho más larga, ¿sí? No sé cómo se llama esa parte. A ver lo que han hecho anatomía. De las extremidades inferiores. Hola. El tarso del animal. Esta parte, pero el tarso se Es la, llama tanto para el miembro inferior y para el miembro superior también. no, el carpo es de las muñecas, como si fueran las Ajá, manos, y el ¿sí? tarso es de las patas traseras. Ah, está bien. Bueno, fíjense ustedes que las longitudes son diferentes, por lo tanto las fuerzas que van a actuar van a ser distintas, ¿no? Fíjense acá las longitudes. Bueno. Y acá entra a jugar esto de las palancas. Una palanca de primer género, que es ¿sí? Que acá tengo el punto de aplicación, acá la carga que yo quiero levantar, y acá es la fuerza o el esfuerzo que yo quiero hacer. Y acá la fuerza de la resistencia, por el caso de la resistencia, siempre se cumple esto. Pero en este caso, ¿sí? Es una palanca de primer género, palanca interfija, es la articulación occipitoatlantoidea, ¿sí? ¿Así es o no? Hola. Sí, profe. Bueno, entonces fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, nosotros tenemos primero, segundo género y tercer género, ¿sí? En realidad, en la de tercer género se hace más esfuerzo, ¿sí? O sea, yo tengo acá para levantar un determinado cuerpo y el esfuerzo que hago es mucho mayor, ¿tá? El esfuerzo es mucho mayor. Fíjense ustedes acá, ven por ejemplo, esta es una palanca de ¿qué? De primer género, ¿ah? Esta es una palanca de segundo género, ¿sí? Y esta es una palanca de tercer género, ¿no? ¿Estamos hasta acá o no? Sí, Hola. profe. Sí, profe. Bueno, entonces esas son las pequeñas tonteritas que ustedes tienen que ir viendo. ¿Estamos ahí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, después hemos visto, después de esto, hemos visto lo que era hidro. ¿Se acuerdan o no? Eh, hidrostática e hidrodinámica, ¿se que hemos visto? ¿O no? Ya se han olvidado. No, profe, disculpe, recién entro, estaba medio perdida, estamos repasando, ¿que no? Claro, estamos repasando. Hacemos un Ah, repaso perdón. así, full, Pensé que así de teníamos que todo. ver los ejercicios. También vamos a ver los ejercicios. Y ahora empezamos a Ah, ver los ejercicios, ¿sí? bien. Entonces, vamos a agarrar así, ¿sí? Eh, veamos acá. ¿Sí?
Acá estamos con... Bueno, ¿se acuerdan esto de hidrostática o no? El concepto de densidad, ¿sí? De que era masa sobre volumen. Ah, no están viendo, ¿no? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Entonces ahí tienen, por ejemplo, empezó con hidroestática, ¿sí? Que nosotros estábamos viendo, con este caso de hidrostática, que nosotros teníamos los fluidos en reposo, ¿ah? No estaban en movimiento. Entonces ahí veíamos quiénes eran fluidos, los gases y los líquidos. ¿tá? Entonces ellos tenían propiedades y empezamos a ver el concepto de densidad, que bueno, el concepto de densidad está para sólidos, líquidos y gases, ¿ah? Pero lo necesitábamos. Y ahí hemos visto varios ejemplos, cómo calcular la densidad, los valores de la densidad, que era la densidad relativa, y ahí entramos al concepto de presión, que presión era igual a ¿qué? Bueno, este peso específico, que es lo mismo que densidad, nada más que en densidad uso masa, y acá uso ¿qué? Acá uso peso. Entonces, la densidad yo voy a darla en gramos por centímetro cúbico. Acá daré en gramos fuerza sobre centímetro cúbico. ¿Mm? Y después entra el concepto de presión, y presión, fíjense ustedes, habíamos llegado que era fuerza por unidad de superficie. O sea que a la fuerza la medíamos en newton, la superficie en metros cuadrados, y eso me da pascal. ¿tá? Y acá entramos a la presión hidrostática, que estaba relacionada, fíjense, con nosotros habíamos llegado a esta expresión, P igual a la densidad por G por H. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, profe. Entonces, fíjense ustedes, acá, si yo vengo y digo esto, yo vengo y por ejemplo, yo tengo un recipiente, ¿sí? En este recipiente, en este punto A del recipiente ¿sí? Que está está en un líquido de densidad igual a 1.02 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Y está a una distancia, fíjense, está a una distancia, a una profundidad, ¿sí? A una profundidad de 1 metro. Entonces yo sé que la presión, me piden la presión en ese punto. La presión va a ser igual a ¿qué? La presión era igual al peso específico por la altura. O bien ¿a qué? A la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura h. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces acá yo digo, ¿qué aceleración de la gravedad voy a usar? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Tá? Entonces vengo y digo que tengo una densidad. La densidad es de 1,02 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad? 9,8 metros segundo al cuadrado. ¿Y cuál es la altura que tengo acá? H dice es 1 metro. ¿Estamos hasta aquí o no?
Sí, profe. Bueno, yo acá podría manejarme de otra manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo podría decir, bueno, pongo las unidades, ¿sí? Porque yo sé que la presión me tiene que dar en qué unidades a mí. Como es fuerza sobre superficie, me tiene que dar en Newton sobre metro cuadrado, ¿o no? Que eso es Pascal. ¿Está claro ahí o no? Sí. Sí, bueno. Entonces a mí, en realidad esto tengo en el sistema MKS, tengo en metro, esto tengo en metro. Esto me está macaneando a mí, me está molestando, porque a mí lo ideal sería que esto lo tenga en kilogramos. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, Sí, profe. profe. Entonces yo lo que hago, fíjense, hago una cosa muy sencilla y digo así. Yo tengo 1,02 gramos por centímetro cúbico. Yo quiero tener kilogramos arriba y que se me vayan los gramos. Yo sé que en uno de estos es 1000 de estos, ¿o no? Acá es cúbico, ¿no? ¿Está? Ya ahí gramo con gramo lo simplifico. ¿Estamos hasta ahí o no? Ya tengo kilogramos arriba. ¿Está? Sí, profe. Ahora yo quiero tener metros cúbicos abajo, entonces yo digo acá, yo tengo centímetros cúbicos y quiero que se me vayan y yo quiero tener metros cúbicos. Yo sé que en un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos tengo? 1000. ¿No? Eso. 1.000.000. ¿Está? Porque se acuerda que esto cogía de 3 en 3. Esto es de decímetro cúbico hasta acá y desde acá para acá hasta centímetro cúbico. ¿Está? ¿Está claro o no? Sí. Sí. Bueno, entonces yo simplifico acá el centímetro cúbico con este centímetro cúbico y a mí ya me queda el resultado en kilogramos metro cúbico. ¿Está claro ahí o no? Entonces multiplico esto, bueno, simplifico acá, esto con esto, y esto me queda 1,020. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá o no? Entonces yo vengo y pongo, en lugar de poner esto, bueno, pongo de vuelta mejor, bien después. Entonces yo vengo y pongo acá, 1020 kilogramos, metros cúbicos, 9,8 metros, segundo al cuadrado, por un metro. Entonces, fíjense acá, yo ya tengo el Newton que era este. El Newton era kilogramo, metro, segundo al cuadrado. ¿Está? O sea que esto, fíjense ustedes, esto que tengo acá, así estoy marcando las unidades. ¿Eso qué es? Eso es Newton. Y si yo simplifico este 2 acá y pongo esto acá, ¿estamos hasta acá o no? Ya Sí, tengo profe. Newton sobre metro cuadrado. O sea que acá tengo que multiplicar 1020 en 9,8 y ya tengo en, no sé cuánto da eso. ¿Tienen calculadora ahí o no? Sí, profe, aquí tengo. Bueno, de hecho el cálculo, No, ahí lo hago. hágalo. ¿Qué número está ahí? Ah, bueno, vamos a ver. Profe, ¿me dicta los valores? 1020 por 9,8. 9.996. 9.996. Entonces esto daría igual a 9.996, ¿qué? Newton sobre metro cuadrado
que eso es Pascal. 9.996 pascal. O, bueno, PA es pascal. O 9,996 kilopascal. ¿Estamos hasta acá o no? Sí, profe. Bueno, la Sí, otra profe. pregunta que le pueden hacer es, si yo tengo el punto este A acá, ¿sí? Tengo el punto ese A acá, y yo tengo el punto B a la misma altura de A, ¿cómo es la presión en A con respecto a la presión en B? Iguales. Iguales. Entonces yo sé que la presión en A es igual a la presión en B, y esa presión vale ¿cuánto? ¿Vale cuánto? 9.996. Claro, 9.996 pascales. Yo ahora tengo, fíjense ahora, tengo un punto acá, este punto, que es un punto C, que está al doble de la altura de A. O sea que ya acá ya no vale 1 metro, sino vale ¿cuánto? 2 metros. Esto vale 2 metros. ¿Cuánto vale entonces la presión en C? ¿Lo multiplicamos por 2? Claro, es 2 veces la presión en A. ¿Se entiende esto o no? Sí. Sí, Sí, profe. profe. ¿Ah? Sí, ¿Ven? profe. Bueno, fíjense ustedes, ahora, veamos qué más. Supongamos que yo venga y diga acá, lo mío vamos, chicos, atiendo una cosa, de cualquier manera, hoy terminamos a las 10:30 y ustedes pueden ir repasando y el lunes tenemos, porque el lunes no es feriado, ¿verdad? No sé, profe, ¿que no era feriado? Yo tenía entendido que era feriado puente, o sea, por martes le daban puente al lunes, pero no estoy seguro. Me parece que no. Bueno, ya vamos a averiguar. Profe, el feriado no es el Día de la Virgen, no sé qué, mañana. Claro, no, es el ¿Y viernes. mañana no es 4? El 8 es el feriado. Ah, Veamos ahora acá, chicos. Entonces, ¿está claro esto o no? Sí, profe. Bueno, supongamos, ¿se acuerdan de lo que era el empuje? No. ¿Qué era el empuje? Yo tengo un cuerpo acá, miren. Yo tengo este cuerpo. Que tiene es un cubo que tiene una arista de supongamos de 2 centímetros. ¿Está? El cuerpo tiene una arista de 2 centímetros y yo quiero ver qué empuje, ¿sí? ¿Qué empuje recibe ese cuerpo? ¿Cuál es el empuje? Entonces el empuje era igual a ¿qué? Yo tengo acá, por ejemplo, tengo agua. Tengo agua acá. A ese cuerpo lo traigo y lo coloco acá. ¿Sí?
y se me eleva acá un poco el volumen. Entonces yo lo pongo acá. ¿Cuánto es el empuje? El empuje era igual a ¿qué? Es una fuerza. Es una fuerza de abajo hacia arriba que es igual al peso del líquido desalojado. Entonces el volumen va a ser igual a ¿qué? El empuje va a ser igual a ¿qué? A la densidad por el volumen del cuerpo. ¿Densidad de quién? Del líquido. Entonces supongamos que esto es agua y la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿tá? En realidad el empuje es el peso específico, ¿no? Densidad por qué. ¿Sí? Entonces, el empuje va a ser igual a ¿cuánto? A la densidad, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico por 980 centímetros sobre segundo al cuadrado ¿por qué? Por el volumen, que es 2 centímetros cúbicos. O sea, es 2 centímetros al cubo. Porque el volumen de un cubo es la arista, es A al cubo. O sea, 2 centímetros al cubo. O sea, igual a 8 centímetros cúbicos. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Entonces el empuje es igual. Hago todo el cálculo sería 8 por 980. ¿Y cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? Ya le digo. Profe, un número al... 7.840. ¿Oh? 7.840. A mí me da 78.300. No. Por eso le iba a preguntar. Es 980 por 8, ¿que no? Claro. Es 7.000. ¿Cuánto? 840. 840, ¿qué? Ergio, no, Dina, acá, pone Dina, sobre centímetro cuadrado. ¿Ah? Ahora, ¿eso es qué? Bueno, en realidad acá no me da en dinas directamente porque es el peso, ¿sí? Porque el centímetro cúbico, con el centímetro cúbico se va y me queda esto. ¿Estamos ahí? ¿Está claro eso o no? Sí. Bueno. Yo, si lo quiero esto pasar a Newton, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la relación entre Newton y Dina? Es así. Yo tengo 7.840 Dina por... Yo quiero tener Newton y quiero que se me vayan las Dina. En un Newton hay 10 a la 5 Dina.
¿Estamos hasta ahí o no? Hola. Sí. Dina, con Dina se van, entonces me queda 7007,84 por 10 a la menos 2, y ese sería el valor. 0,078. Claro, 0,0784. Profe, ¿se acuerda que de la vez pasada, como visto esto, no entendió el ejercicio No, y no sabía del exponente porque quedaba en menos 2? Me acaba de pasar lo mismo. Si es a 7.840 ver, dinas. es 7,840 por 10 a la 3. ¿Estamos ahí? Sí. Ahora, a este valor que está abajo, como 10 a la menos 5, como 10 a la 5 lo subís y te queda como 10 a la menos 5. Entonces te queda 7,840 por 10 a la 3 menos 5. O sea que es 7,840 por 10 a la menos 2. Pasa que arriba en el ejercicio no veía el 3, por eso, disculpe. Bueno, ¿está claro o no? ¿Mm? Sí. Bueno, entonces yo tengo un empuje de este valor. ¿Cuándo este cuerpo va a flotar? ¿Cuándo flota? ¿Cuándo flota acá? ¿No es constante ese empuje? Nada que ver. No, vos decís, ¿cuándo flota? Cuando el empuje es mayor que el peso. ¿Cuándo se hunde? Cuando el empuje es menor que el peso. ¿Cuándo queda ahí cuando el empuje es igual al peso? ¿Entendés ahí o no? Sí, ahora sí. O sea que si yo tengo un cuerpo, ¿sí? Si yo tengo un cuerpo acá, cuya bueno, el cuerpo tiene un empuje que es este valor. Si el peso del cuerpo, suponte vos, es 0,1 newton, ¿qué le pasa a ese cuerpo? ¿Se hunde? Se hunde. ¿Sí? Y ese cuerpo, sin duda, tiene una densidad que es mayor que la densidad del agua. Por eso se hunde. ¿Estamos ahí o no? Entonces, en el caso A se hunde. Caso B, yo tengo el peso del cuerpo, suponte vos, es 0,01. ¿Qué le pasa a ese cuerpo? Flota. Este flota. ¿Por qué flota este? Este flota porque la densidad es menor que la densidad del agua. Entonces va a flotar, lo vamos a encontrar acá el cuerpo. ¿Ya? Y cuando el peso es igual al empuje, quiere decir que la densidad del cuerpo es igual a la densidad del agua.
Y ahí dice, el cuerpo se encuentra entre dos aguas. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Bueno. ¿Puedo borrar esto o no? Bueno, sigamos. Yo, por ejemplo, tengo un cuerpo, ¿sí?, que pesa, peso de un cuerpo en el aire, o sea, acá, pesa 5 newtons. ¿Estamos hasta ahí o no? Y el peso de ese cuerpo sumergido en un líquido X, es, supongamos, 3,2 newtons. ¿Cuál es el empuje? ¿Cuánto vale el empuje? El empuje es igual a ¿qué? El empuje era igual a ¿qué? Al peso del cuerpo que tenía, del cuerpo eso, en el aire, Menos el peso. menos el peso que tenga sumergido. Claro. Y eso me da el empuje. Entonces acá sería 1,8. 5 newtons, no, menos 3,2. ¿Y el empuje va a ser cuánto? 1,8. 1,8. Igual a 1,8. ¿Entienden eso o no? ¿Ha visto cuando uno se mete en una pileta? Es como que cuando te tiras a la pileta, caes, ¿sí? Y recibís como desde abajo un empuje que te hace que salgas, ¿tá? Ese es el empuje, ¿tá? Cuando mayor volumen tengamos, el empuje va a ser mayor. ¿Está claro esto o no? Hola. Sí, profe. Bueno. ¿Qué más podemos ver? ¿Se acuerdan cuando veíamos qué decía el principio de Pascal o no? ¿Y qué era eso de la prensa hidráulica o no? ¿Hola? ¿No se acuerdan? Yo tenía, fíjense ustedes, yo tenía esto acá, ¿sí? Yo tenía una prensa, ¿sí? Aquí aplicamos una fuerza, 1, y acá tenía una sección 1. Por lo tanto, tenía una presión, 1, que era F1 sobre C1. Como esto es líquido, en los líquidos se transmite presiones.
Entonces yo acá tengo también una presión P1. Esa presión P1 quiere decir que se ha transmitido ahí, esa presión P1, o sea, la presión en 2 va a ser igual a la fuerza 2 sobre la sección 2. Pero de acuerdo a esto, a Pascal, el P1 es igual al P2. Por lo tanto, F1 sobre C1 es igual a F2 sobre C2. Es decir, que esto es una prensa hidráulica. Acá yo tengo una fuerza que sale para arriba, que es mucho mayor, y acá tengo una sección. Supongamos, ¿entienden esto o no? Hola. Sí, profe. ¿Alguien no entiende? Para que me digan. Hola. Supongo que yo he aplicado acá una fuerza, 1 de 1 newton. Y acá a una sección, supongamos de 6 centímetros cuadrados. Yo tengo que, acá, y ahí tengo un valor de presión, ¿o no? ¿Eh? Ese mismo valor, yo si acá quiero tener, supongamos, 10 newton, ¿cuánto tiene que ser la sección 2? ¿Estamos ahí o no? Entonces, la sección 2 va a ser igual a los 10 newton por los 6 centímetros cuadrados dividido en 1 newton. O sea, serían 60 centímetros cuadrados. Porque siempre se tiene que cumplir esto, que F1 sobre C1 sea lo mismo que F2 sobre F2 sobre C2. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. ¿Mm? ¿Qué era el caudal? ¿Qué era el caudal? Hola. ¿Qué era el caudal? El caudal estaba relacionado con ¿qué? El caudal estaba relacionado con el volumen que pasaba por un tiempo. ¿Ah? ¿Se acuerdan de eso o no? El caudal es igual al volumen sobre tiempo. Si yo tengo una tubería acá, ¿sí? Y yo acá, fíjense, se ensancha esa tubería, el caudal que entra, ¿cómo es con respecto al caudal que sale? ¿Cómo tiene que ser el caudal 1 con respecto al caudal 2? Hola. ¿Cómo es? El caudal 1 es mayor porque es más chico el espacio. No, el caudal 1 es igual al caudal 2. Es el principio de continuidad. Ah, ok. ¿No se acuerdan? A ver. Espera. Vamos a ver si abrimos acá.
¿Se acuerdan de esta transparencia o no? Hola, de este power. ¿Lo están viendo o no? Hola. Sí. Sí, Acá profe. dice que el caudal Q es igual a B sobre T. Entonces es volumen por unidad de tiempo. ¿Mm? Porque eso era importante, bueno, después la diferencia entre caudal y gasto, ¿sí? Entonces el caudal es el volumen de líquido que pasa por unidad de tiempo. ¿Mm? Entonces nosotros, bueno, ahí sacamos que era el volumen minuto, que era el volumen sistólico, ¿se acuerdan? El volumen minuto es la cantidad, digamos, de sangre, ¿sí?, que eyecta el ventrículo izquierdo hacia la aorta en un minuto, y es 5 litros. O sea, 5 litros está bombeando. Entonces esos son caudales, ¿no? Porque está diciendo una unidad de volumen por una unidad de tiempo. Ahora, el principio de continuidad dice esto, fíjense ustedes, que S1 por B1 es igual a S2 por B2, ¿o no? ¿Estamos ahí? Yo puedo calcular, ¿con qué datos puedo calcular el caudal? Supongo que yo tenga acá. A ver, veamos acá. Acá. Supongo que yo tenga el valor. ¿Qué me da acá esto? El caudal. El caudal de entrada acá tiene que ser igual al caudal de salida. Entonces, si yo tengo acá una sección de ¿cuánto? Supongamos de 3,5 centímetros cuadrados. Y tengo una velocidad de 724 centímetros sobre segundo. ¿Cuánto es el caudal ahí? Porque es sección por velocidad. ¿Estamos ahí o no? ¿Cuánto sería el caudal acá? Ah, acá no, porque esto no es centímetro. ¿Eh? Esto no es datos, nada, ¿no? Esto es la sección y esto es la velocidad. O sea, acá me queda en centímetro cúbico sobre segundo. Yo multiplico, ¿cuánto me da eso? Hola. 2534. Les da 2534. ¿Sí? Ese sería, si yo,
esto sería centímetros sobre segundo. ¿Ah? ¿Así es? Hola. Y si yo lo quiero pasar a litro minuto, ¿cómo hago? ¿Entienden lo que les digo yo o no? Sí, después hacemos ¿cómo se llama? Yo hago así. A ver. Vengo y digo así. Yo tendría entonces 2534 centímetros cúbicos sobre segundo, pero yo quiero, porque los resultados a mí me dan en litro minuto. ¿Está? Entonces vengo y pongo por. Yo quiero tener decímetro cúbico arriba y que se me vayan los centímetros cúbicos. ¿Por qué quiero tener decímetros cúbicos? Porque 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. ¿Está? Pero si yo esto paso a decímetro cúbico, ya tengo. Entonces, 1 decímetro cúbico es 1000 centímetros cúbicos. ¿Está? Y quiero ir a horas. Yo quiero que se me vayan los segundos y yo quiero tener minutos. ¿Mm? Yo sé que en 1 minuto tengo 60 segundos. ¿Está? Entonces, este valor lo multiplico por 6 y lo divido en 100. ¿Y cuánto me da eso? Hola. ¿Y no andan las calculadoras? Pues tiene que ser amigo. 2500. Y esto me da 152 litros minuto. ¿Le da eso o no? Sí. ¿Ah? Se tienen que ubicar en los problemas, porque en algunos problemas, ¿sí?, le pueden dar cosas que están de más. ¿Está? Y no la necesitan. ¿Estamos hasta acá o no? ¿Se entiende esto o no? Sí, profe. Entonces, miren, vamos a hacer otra cosita. Vamos a ver otro. Estamos acá. Estamos en este. Lo ven a ese, ¿no? ¿Se acuerdan que la presión hidrostática era la hidrodinámica más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, o no? Sigue con la tablita donde escribe usted, profe. Ah, bueno, a ver. ¿Ahí? Ahora sí. Estamos en esta, venimos acá, fíjense esto. Esta es la presión. Y esta es, por ejemplo, fíjense la velocidad con que acá. Si yo pongo una apertura acá y una apertura acá, ¿cuál sale con mayor velocidad? A ver si me entienden.
Si yo tengo acá, yo le hago otra abertura acá. ¿Cómo es la velocidad en 1 con respecto a la velocidad en 2? ¿Cuál es mayor? ¿Entienden lo que he hecho o no? O sea, la De velocidad abajo, del Claro, V2 es mayor. la B2 es mayor que la B1, porque depende de la altura. Fíjense, y acá hemos probado eso. Dice que la velocidad 2 es igual a 2G por H. ¿Está? O sea, la altura a la que está esto, o sea, la profundidad. Si este tiene más profundidad B2, entonces, o sea, va a estar más profundo, entonces la velocidad de salida de los líquidos por ahí van a ser mayores. Y fíjense, es por eso, hay un ejemplito que me hemos visto, a ver si está por acá, que yo les había mostrado de entrada. Bueno, pero era así un poco esto, ¿sí? Supongo que vos tenías acá, este llega hasta acá, supongo que vos. Este llega hasta acá y este llega hasta acá. ¿Estamos? Ya vengo, ¿no? En 2 segundos. Ya vengo. Hola. ¿Se entiende esto o no? Hola. Sí, profe. Bueno, entonces fíjense ustedes que así van a ser los problemitas. Medio tontos, pero no tan tontos. Por ejemplo, ¿cómo calculo, ¿sí? Yo, la velo, ¿cómo calculo, ¿sí? A ver, veamos acá. ¿Está claro esto o no? Fíjense, después, eh,
¿Se acuerdan cuando habíamos visto ondas? Hola. Sí, profe. Bueno, en ondas, ¿la ven ahí o no? Sí. Bueno, entonces nosotros habíamos visto en ondas algunas magnitudes que eran importantes, ¿sí? Una de ellas era que la velocidad de la onda, o sea, velocidad que es masa sobre qué. Velocidad es longitud sobre tiempo. ¿Ah? La longitud de onda era la distancia que había entre dos máximos, o entre dos mínimos, o entre dos puntos, donde tenían la misma elongación, ¿sí? Y, o sea que, ¿ven este cuadrito o no? Sí, profe. El cuadrito era porque, bueno, la amplitud se mide en centímetros, el periodo es la inversa de la frecuencia, la longitud de onda es la velocidad, ¿sí? Es v sobre f, y v es igual a lambda por f. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, entonces, si yo, por ejemplo, a nosotros nos tienen que calcular, ¿sí? Dice, ¿cuál es la velocidad de una onda? Y nos da la longitud, y nos da el tiempo, y además me dice que y me dan el valor de la longitud de onda. Supongamos que me diga así, un dato, que una cuerda, ¿sí? ¿Sí? La longitud que recorre una onda en una cuerda, esa onda supongamos que tenga 15 centímetros, y ese recorrido sobre esa onda, sobre esa cuerda de 15 centímetros, lo hace en un tiempo de 0,02 segundos. Esto a mí, yo tengo una longitud y un tiempo. Eso a mí me permite calcular la velocidad, que es distancia sobre tiempo. Dice acá que la onda recorre esa longitud en este tiempo. Entonces yo pongo 15 centímetros, fíjense, sobre 0,02 segundos. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto me da el resultado? 750 750 ¿qué? centímetros Centímetros sobre sobre segundo. segundo. Esa es la velocidad. ¿Qué es la velocidad de esta? ¿Estamos ahí? Que me dan el dato, que yo la saque de otro lado. Ahora, fíjense, a mí me dice que la longitud de onda, lambda, me dan como dato también, supongamos, es de 0,5 metros. Y me piden calcular la frecuencia F. ¿Estamos aquí o no? Sí. Entonces, la B, yo tengo que B es igual a lambda por la frecuencia. Entonces, la frecuencia va a ser igual a ¿qué? A B sobre lambda. ¿B cuánto vale? 750 centímetros sobre segundo. ¿Y lambda cuánto vale? 0,5 metros. O sea, ¿cuántos centímetros? 0, ahora tengo que ir para acá o para allá.
Lambda, ¿cuánto vale? Ya 0,0. 0,0. Mira, tengo 0,5 metros. Tengo 0,5, esto es metro, decímetro y centímetro. O sea que esto y esto se va, pues son 50 centímetros. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. O sea, acá yo tengo que poner 50 centímetros. Esto con esto se va, esto con esto se va. Y la frecuencia es igual a cuánto. ¿Ah? 15. Es igual a 15 segundos. 15, fíjate vos, dice 15, 1 sobre segundo. O sea que dice que hace 15 ciclos completos en un segundo. Eso es el valor de la frecuencia. Puedo calcular el periodo. Con este dato, sí. El periodo, fíjense ustedes, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. O sea, 1 dividido en 15, 1 sobre segundo. O sea, igual a cuánto. A 0,0666 periódico. Entonces, a 0, ¿cómo está? 0,0667 segundos. O sea que en ese lapso de tiempo, ¿sí?, se realiza un ciclo completo. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. ¿El resto entiende o no? Sí, profe. Bueno, y así van a ser los problemitas. ¿Cuántos problemas van a ser? Van a ser 6 problemas, les cuento porque vayan sabiendo. Son 6 problemas que vale un punto cada uno. ¿Sí? Y después tiene respuestas múltiples, que son 6 respuestas, 9. Son 8 respuestas múltiples, ¿sí? Y cada una de esas respuestas múltiples vale 0,5. ¿Estamos hasta aquí? ¿Entienden esto o no? Sí, profe. Así va a ser el parcial. Bueno, si hay actividad, si es feriado el lunes, bueno,